gusto saludarlos. Yo soy la doctora Tatiana Barrantes Solís, soy especialista en pediatría y tengo además un posgrado en trastornos del neurodesarrollo y del aprendizaje. Agradecerle muchísimo a los organizadores por la invitación y el honor de permitirme participar en este curso de pediatría. Y el tema que vamos a hablar hoy es con respecto al autismo, pero me gustaría enfocarme en qué hay de nuevo, porque no es nada más hablar de autismo por hablar de autismo, sino incluso empezar a ver qué cosas recientes están ahorita en tendencia con respecto a autismo, tanto en investigación como en tratamiento. Ok, el autismo, y esto sí no ha cambiado mucho la definición del DSM-5 al DSM-5 revisado, que fue en el año 2022, se compone de dos cosas en particular. Una es las deficiencias en la comunicación y la interacción social. Es una característica fundamental y muy importante, debe darse en los diferentes contextos en que se encuentra la persona. Y esto nos ayuda mucho a hacer diagnóstico diferencial porque sigue habiendo personas que tal vez en cierto entorno no tengan la suficiente confianza para tener una comunicación o una interacción social muy abierta, pero en otros entornos sí. Y entonces ya eso nos aleja de la definición de autismo como tal. Otra cosa muy importante es que estas deficiencias en la comunicación y la interacción social van más allá de simplemente no hablar, ¿verdad? Porque mucha gente piensa autismo igual no hablar. Lo cierto es que muchas personas con autismo que son absolutamente verbales, capaces incluso de mantener una conversación, de dar una clase, establecer un discurso. Pero en esa reciprocidad comunicativa, en esa interacción con las otras personas, es donde se nota la dificultad que presentan, ¿verdad? Para mantener una conversación fluida, para que esos temas de conversación no vayan únicamente a sus intereses particulares y también incluso para entender esas reglas no escritas de la interacción, de la comunicación que es no verbal, ¿verdad? Que va más en función de los gestos, de las expresiones faciales, del espacio personal del otro, ¿verdad? Y que también forman parte de las interacciones sociales humanas. Lo otro que está en la definición es la presencia de patrones restrictivos y repetitivos del comportamiento, que aquí ejemplos hay muchísimos, porque en realidad en autismo la variabilidad de presentaciones es sumamente amplia. Tenemos los clásicos movimientos estereotipados, que es lo que mucha gente conoce, ¿verdad? Como las estereotipias motores simples, aquel movimiento de aleteo de manos, de aplaudir, de retorcimiento de deditos, de manitas. Pero también tenemos movimientos estereotipados que incluso pueden ser mucho más complejos, ¿verdad? Con todo el cuerpo, como balanceos, como ponernos a dar giros, caminar de un lado a otro, ¿verdad? Que ya incluso son movimientos repetitivos que involucran más partes del cuerpo. Otra conducta repetitiva que la gente reconoce mucho, sobre todo en los niños más pequeños, es la presencia de las ecolalias o la repetición de frases. Que esto no es nada más repetir por tratar de decir una palabra nueva, es una repetición por repetir nada más. Me ha pasado, por ejemplo, que el niño llega a mi consulta y los papás le dicen, salude a la doctora, y la respuesta es, salude a la doctora. ¿De acuerdo? O que al chico le preguntan, ¿quiere pan? Y la respuesta es, ¿quiere pan? En lugar de decir sí o no, o más tarde, o no, gracias en este momento. Esa repetición por repetición es lo que se llaman ecolalias. Y hay de dos tipos. Están las ecolalias inmediatas, como estos ejemplos que les acabo de dar, y lo que se llaman las ecolalias tardías, que son repeticiones, incluso en contextos fuera de lo que sucedió originalmente, pero que se siguen presentando a lo largo del día. Por ejemplo, personas que escucharon un programa de televisión, lo ven muchas veces, se aprenden frases de ese programa de televisión y están jugando y están haciendo otra cosa y siguen repitiendo esos diálogos de ese programa o de ese video o de esa canción que les gustó muchísimo, ¿verdad? También está el uso de frases idiosincráticas, que es el utilizar palabras o frases que son particulares para esa persona y que se refieren a algo que tiene un nombre en particular o que tiene una manera diferente de decirse en el idioma, ¿verdad? En el español,
pero que para esa persona no se dice de ese modo, sino que se dice de una manera diferente. Por ponerles un ejemplo, un chico para quien los carros son chichis, por decir algo. Y entonces cada carro, aunque le digan que es un carro y él sepa que es un carro, utiliza otra palabra, esa otra palabra inventada por él, para referirse a ese objeto en particular. Otra de las cosas que uno puede ver, sobre todo en algunas personas y ya de un poquito más edad, niños más grandes, adolescentes, es la presencia de repente de rutinas que pueden llegar a ser sumamente inflexibles, ¿verdad? Patrones ritualizados del comportamiento, resistencia al cambio, que hacen incluso a veces que la persona realmente sienta que su mundo se desencaja si esa rutina no se cumple. Yo siempre les cuento la anécdota de una mamá que me contó en una charla de estas que su hija, que ellos vivían, póngale a 4 cuadras en línea recta de la escuela, ¿verdad? En línea recta es en línea recta. Pero que cuando la niña empezó a ir a la escuela, en esas 4 cuadras había una sección en la cual la acera estaba bloqueada por una serie de cosas. Entonces, cuando ellos empezaron a asistir a la escuela, tenían que caminar póngale 2 cuadras, cruzar la calle, caminar otra cuadra, volver a cruzar la calle para ya finalmente poder llegar al portón de la escuela. Cuando finalmente quitaron el obstáculo que estaba en esa acera, igualmente esa familia tenía que caminar las 2 cuadras, cruzar la calle, caminar, volver a cruzar, porque si la niña se iba en línea recta hacia la escuela porque tenían prisa, por lo que sea, ella llegaba al portón y ese día ni siquiera podía entrar a clase, ¿verdad? Era tan inflexible su rutina o su camino para ir a la escuela, lo tenía tan marcado que sacarla de ese camino era un equivalente no, esto no está bien, esto no es mi ida a la escuela normal. Tenía también otra familia que me contaba que el niño no come frutas, excepto cuando van a un lugar en particular, que es un restaurante camino a la playa que suelen visitar para las vacaciones. Entonces, las frutas son algo que se come en ese lugar y en ningún otro, en ese lugar en particular. No en otro ambiente, no en la escuela, no en la casa. Es algo que para ese niño se come únicamente en ese restaurante particular. Intereses restringidos, eso hace alusión también a muchas cosas y hay muchísimos ejemplos. Fuerte apego a objetos inusuales. Hay muchos niños que tienen su cobijita, su muñequito de apego, ¿verdad? Eso es sumamente frecuente, pero yo he tenido chicos que me llegan al consultorio con piedras, con cucharas. Tenía uno en particular que su fascinación eran las cucharitas de metal, entonces siempre andaba consigo una cucharita de metal en la bolsa. Intereses a veces sumamente llamativos, ¿verdad? Y a temas que de repente pueden ser muy específicos. A ver, a muchos niños les gustan los dinosaurios, a muchos niños les gusta la ciencia, los temas del espacio, ¿verdad? Pero de repente te encontrás chicos que hacen una cátedra, pueden brindar una cátedra y se saben enorme cantidad de detalles con respecto a ese tema en particular y solo de eso quieren hablar y solo de eso quieren investigar y solamente de eso quieren hasta dibujar en torno a ese tipo de temas, a esos intereses, gira muchísimo de su tiempo libre, ¿verdad? De su fascinación, de su interés. Por eso es que hablamos que son intereses que de repente se salen de lo usual, no necesariamente por el tema, sino por la intensidad del interés en sí mismo. Bueno, y de repente también el tema en sí mismo suele ser o es llamativo. He tenido chicos que se saben banderas de los países, que se saben las capitales, que conocen de monedas, que conocen de fútbol, pero no solamente de un equipo particular, sino que te pueden decir alineaciones o quién fue campeón en tal momento o en tal otro. O incluso tuve uno que su interés particular eran los aires acondicionados y las lavadoras. Y le interesaba muchísimo, pasaba viendo videos en internet de cómo funcionan y de personas desarmando esos aparatos para luego volverlos a armar. Y yo misma le dije a la mamá, tenés un futuro ingeniero mecánico en casa. Y ella me dijo, sí, claro, y eso está muy bien. Pero ¿qué otro niño de 8 años quiere escuchar hablar
mañana, tarde y noche sobre aires acondicionados y lavadoras, ¿verdad? Ese interés era realmente muy inusual para la edad del chico, ¿ok? Y otra cosa que se reconoce también ahora y que está incluida en esta parte de patrones restrictivos del comportamiento es que en el autismo, aunque no es exclusivo del autismo, sí puede haber con mucha frecuencia diferencias en lo que se llama la integración sensorial, que es la forma como el cerebro interioriza y procesa lo que ingresa a través de nuestros sentidos. Y aquí quiero resaltar que los seres humanos no tenemos solo 5 sentidos como nos enseñaron en la escuela, sino que tenemos 8. Además de los 5 tradicionales que todos conocemos, tenemos un sentido que se llama el sentido vestibular, que es el que nos permite el equilibrio, el sentido propioceptivo, que es el que nos permite reconocer la posición de nuestro propio cuerpo, y otro sentido que se llama interocepción, que es la capacidad de reconocer las señales internas del cuerpo. Internas como cuáles, como tengo hambre, tengo sueño, me estoy enfermando, ese tipo de cosas. En las personas con autismo suele haber diferencias en esas reacciones. Perdón. En las personas con autismo suele haber diferencias en esas reacciones sensoriales y puede haber entonces hiper o hiporrespuesta a esos estímulos. Y ahí es donde vemos que a algunas personas con autismo le molestan los ruidos, le molestan las luces, les molestan olores, texturas, pero también en los otros sentidos, en la parte propioceptiva, de repente les cuesta un poco la coordinación, el equilibrio, en la parte interoceptiva les cuesta reconocer las señales de hambre o de saciedad o de ganas de ir al baño. Eso sería, digamos, este, hiper respuesta en algunos casos, hiper respuestas cuando más bien necesitan un estímulo muy intenso para percibirlo. Entonces usted ve que de repente se golpean y parece como que no lo percibieran. Eso que les decía, que no reconocen que ya comió lo suficiente, ya el estómago está lleno y que ya es momento de detenerse para comer. O que incluso les gusta muchísimo esos estímulos sensoriales y de repente se acercan las cosas a los ojos, a la nariz, a la boca, les gusta esa parte del movimiento, de dar vueltas, de mecerse de un lado para el otro, ¿verdad? De moverse muchísimo como manera de estimulación sensorial. Puede haber patrones en ambos sentidos, hiper o hiporrespuesta, y de hecho es muy frecuente que haya combinaciones, ¿verdad? Que tengamos personas que en algunas cosas son hipersensibles y en otras más bien son hiposensibles y buscadoras sensoriales. Como les decía, esto no es exclusivo del autismo. Cualquier ser humano puede tener diferencias en la integración sensorial. Es una experiencia, a fin de cuentas, única para cada cerebro, para cada persona, pero ha sido a través del autismo como se le ha ido dando más reconocimiento y relevancia. Por eso es que es una de las cosas que actualmente no, suelen llamar la atención a las familias y que ayudan a identificar el autismo como tal. ¿Por qué se habla de espectro autista? Porque realmente, aunque hablamos de esas características en común que ya les mencioné y que están claramente descritas en el DSM-5, realmente hay una enorme variabilidad en la presentación clínica de cada una de esas características. Y eso es lo que hace que algunas personas sea menos la necesidad de ayuda, por decir menos evidente tal vez o menos notorio, y en otras personas realmente las características son mucho más llamativas, más representativas y pueden incluso llegar a necesitar una ayuda muy significativa para sus actividades de la vida diaria. Esta heterogeneidad es una de las características más importantes del autismo, ¿verdad? Y por eso es que se dice mucho que cuando conoces a una persona con autismo, conoces a esa persona con autismo. No podemos decir que todas sean exactamente iguales o que fulano no es autista porque no hace tal cosa que otra persona que también tiene el diagnóstico sí hace o viceversa. ¿Ok? Esto ha hecho que se clasifique según los niveles de apoyo. Y aquí es también muy importante resaltar que nivel de apoyo no es sinónimo de severidad. Aunque solemos pensar cuando vemos escalas de este tipo que estamos hablando de severidad, realmente en el autismo yo no tengo manera de medir, por decirlo así, el autismo de la persona. Autismo es autismo. Yo lo que valoro es qué tanto apoyo necesita esa persona en ese momento
y en ese momento en particular para poder seguir desarrollando sus habilidades. Un nivel 1 sería una persona que requiere apoyo. Todos los seres humanos, de todos modos, en algún momento u otro lo necesitamos. Un nivel 2 es alguien que requiere apoyo sustancial. ¿Por qué? Porque ya hay déficits un poco más marcados en la comunicación, tanto verbal como no verbal. Y un nivel 3 pues sí es una persona que requiere ayuda muy notable o ayuda muy sustancial, porque su parte comunicativa y conductual sí está marcadamente afectada, ¿verdad? Por las conductas propias o las características propias del autismo. Esto no es estático. Yo, dependiendo de la situación, puedo tener una persona hoy que estoy valorando, que estoy haciendo un diagnóstico y que tal vez en este momento considero que requiere ayuda muy notable o muy sustancial, pero resulta ser que esa persona por la edad recibe ese acompañamiento, recibe esa estimulación y a la vuelta del tiempo me doy cuenta que ya no es la misma necesidad de apoyo la que tiene, ¿verdad? Porque su madurez y su capacidad le ha permitido ir desarrollando esas habilidades. Generalmente uno ve hacia mejoría, ¿verdad? Hacia disminución de los apoyos y eso es lo que queremos, brindarle a la persona una capacidad de mayor independencia. Pero desafortunadamente, si no hacemos nada, también podemos ver una tendencia hacia que esa ayuda se convierta en cada vez mayor. Y eso es lo que no queremos, eso es lo que queremos evitar a través del reconocimiento temprano de la condición y del apoyo también temprano según las necesidades de la persona. En los últimos años ha habido mucha investigación, ¿verdad? Para tratar de comprender mejor el autismo, para tratar de facilitar el diagnóstico y hacerlo más temprano. Y también incluso en la parte terapéutica, ¿verdad? Para ayudarnos a favorecer la calidad de vida de estas personas. Con respecto a la prevalencia, en Costa Rica, a pesar de que es una condición de notificación obligatoria, realmente no existen datos oficiales para poder saber más o menos cuánta población autista realmente existe. El Ministerio de Educación Pública sí tiene algunos datos, por lo menos de sus registros de los estudiantes matriculados, que el último reporte en el 2003 indicaba que había 4.135 menores en centros educativos con diagnóstico de autismo. Eso era más o menos un 3% de la población infantil escolarizada en ese momento. La Organización Mundial de la Salud habla de que aproximadamente 1 de cada 100 niños a nivel global tiene un diagnóstico de autismo. Lo que sucede es que esta cifra va a variar mucho dependiendo de las herramientas diagnósticas, de las metodologías diagnósticas y por supuesto del nivel de conciencia que haya en cada región, ¿verdad? Con respecto a la condición para poder acudir a un diagnóstico y tener un diagnóstico certero más temprano. Estados Unidos, que sí lleva un poco más de estadística al respecto. La última publicación del CDC en el 2022 es que la estadística de ellos es que 1 de cada 32 niños a los 8 años tiene un diagnóstico de autismo, ¿verdad? Esto ha significado un incremento importante en la detección y sobre todo en el diagnóstico temprano. Y aquí sí quiero resaltar, porque se ha hablado de que si es que hay una epidemia de autismo, de que si es que está pasando algo, que ahora hay más autismo, que antes no existía. No, el autismo siempre ha existido. Esto no es algo nuevo. Lo que sucede es que ahora tenemos mejoría en las herramientas diagnósticas que nos permiten identificar mejor los casos que anteriormente tal vez pasaban inadvertidos o se confundían con otras cosas. Hay mayor conciencia de los profesionales. Prueba de ello es que estamos hoy aquí conversando respecto a este tema, ¿verdad? Existe más interés en, por lo menos poder decir, me parece que quiero orientar a esta familia hacia ya un diagnóstico más formal. Por supuesto, cuando hay mejor acceso a servicios de salud, pues obviamente eso facilita muchísimo el diagnóstico. Desafortunadamente, hay barreras socioeconómicas y geográficas que hacen que en ciertas poblaciones el diagnóstico sea o menor o más tardío, pero no es porque no haya, es porque no tienen acceso a esos servicios diagnósticos. Y también muy importante que se ha ido reduciendo el estigma que existía anteriormente alrededor del autismo y de las condiciones del neurodesarrollo en general, lo que hace que incluso las mismas familias
sean conscientes de la importancia de buscar ayuda temprana cuando ven que alguna cosa con respecto al desarrollo de sus hijos va en una dirección que no es la habitual. Hay mucha variabilidad en la estadística, ¿verdad? Eso va a depender de la prevalencia, perdón, la prevalencia va a depender mucho, como ya les decía, de las metodologías diagnósticas, de accesos a servicios de salud, así que no podemos interpretar las estadísticas como algo, mira, en tal país no hay autismo, entonces de fijo ellos hacen algo diferente que nosotros. No, puede ser simplemente que en esa región en particular no se está llevando una estadística real o no se está identificando adecuadamente los casos. ¿Ok? Em, ya para entrar con respecto al tema de causas, ¿verdad? Para ir afinando un poquito la presentación. El principal componente actual con respecto a causa es el genético, ¿verdad? Sí, las investigaciones han demostrado que hay una fuertísima base hereditaria, ¿verdad? Con una heredabilidad muy alta, entre el 64 y el 91%. Este componente involucra, eso sí, muchos genes, algunos tal vez un poco más comunes entre personas con autismo, otras que son variantes raras, por eso no se habla de un único gen. De hecho, al día de hoy hay más de 100 genes involucrados y hay otros cientos candidatos a también tener responsabilidad en la parte de autismo. De hecho, este gráfico que ustedes ven aquí a su derecha nos muestra a partir de cuando se logró la secuenciación del genoma humano, cómo ha subido exponencialmente la cantidad de genes que se han ido identificando que están relacionados de un modo u otro al autismo, ¿verdad? Así que esto es ciencia en desarrollo y que nos brinda un alto porcentaje de respuesta de por qué es que ocurre. Estos genes, eso sí, no es de una cosa en particular, sino que algunos se han visto que participan en la parte de crecimiento y desarrollo de las neuronas. Otros participan más bien en la organización sináptica. Otros participan más bien en la plasticidad cerebral posterior al nacimiento. Así que no es tampoco como un único factor. Y algunas de estos genes son mutaciones de nuevo que sucedieron en esa persona y que por eso también es que se explica que hay casos que anteriormente en la familia no había habido o no hay sospecha o no hay identificación de alguna persona con autismo y este chico o esta persona sí lo presenta. Esos cambios cerebrales que suceden en las personas con autismo a raíz de estas variaciones genéticas tienen diferentes puntos de acción dentro del mismo cerebro, ¿verdad? Igual, no es que el 100% de las personas suceden así, pero sí se ha visto que en la gran mayoría hay diferencias en corteza prefrontal, que es el área responsable de funciones ejecutivas. Por eso hay tantísima correlación entre el autismo y el déficit atencional. Hay cambios en el sistema límbico, perdón, alteraciones en la amígdala e hipocampo que afectan la forma como percibimos las interacciones sociales y también que nos afectan la alerta, el sistema de respuesta ante el peligro, ante las situaciones del entorno. Hay cambios también en el vértice cerebeloso, modificaciones que impactan la coordinación y el procesamiento. En general, si lo pudiéramos resumir, estamos hablando de una maduración cerebral atípica, ¿verdad? Es un proceso de desarrollo cerebral diferente y que explica lo que clínicamente observamos en términos de diferencias sensoriales, en términos de diferencias de interacción social y todas las características que ya habíamos mencionado anteriormente. Claramente esto no es todo, siempre sigue habiendo otras situaciones asociadas que pueden ser factores de riesgo. Las prenatales y perinatales también tienen un peso sumamente importante. Entre las prenatales, una de las que más se ha estado investigando recientemente es el estrés tóxico en la madre, el estrés materno severo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la elevación de los niveles de cortisol de la mujer durante la gestación traspasa barrera placentaria y eso modifica la arquitectura cerebral en el feto. Ha sido estudiado
a nivel de laboratorio, obviamente en animales, pero en los seres humanos sí se ha visto que mujeres que han estado sometidas a situaciones de muchísimo estrés, como lugares que viven en guerra, situaciones de pobreza extrema, de violencia, pues sí existe una mayor prevalencia, ¿verdad?, de condiciones del desarrollo, llámese autismo o llámese cualquier otra. Así que sí parece tener una influencia real esos niveles elevados de cortisol en ese desarrollo cerebral del niño. Por supuesto, la exposición a alcohol y a drogas, esto no lo podemos obviar, también es un factor de riesgo súper importante, exposición a alcohol y drogas en el embarazo. Ciertos medicamentos, pero aquí sí debo aclarar que el acetaminofén no tiene ninguna relación, tampoco muchísimo menos las vacunas. En este momento, el medicamento que sí se considera de riesgo y que se debe suspender durante el embarazo es el valproato de sodio en aquellas mujeres que tienen epilepsia. Durante el embarazo se debe modificar el tratamiento anticonvulsivante para disminuir, para cambiar el uso de valproato por algún otro tipo de medicamentos. También infecciones maternas como la infección por rubiola o el citomegalovirus pueden ser factores de riesgo de autismo. En la parte perinatal, el factor de riesgo principal es y será siempre la prematuridad. Y entre más prematuro el niño, mayor el riesgo, porque el cerebro es uno de los órganos que más necesita tiempo para poder llevar a cabo todos sus procesos de maduración. Y de hecho, el cerebro no termina de desarrollarse para cuando el niño nace, termina de desarrollarse muchos años después. Pero entonces, entre más temprano haya nacido, más sensible está, menos procesos de maduración se han dado y mayor la posibilidad de condiciones del desarrollo. Lo mismo con el bajo peso al nacer, la hipoxia perinatal o la presencia de complicaciones obstétricas graves. Y ya después del nacimiento, la presencia de infecciones graves del sistema nervioso central, particularmente en el periodo neonatal o primeros meses, un trauma cráneoencefálico severo o exposición a tóxicos es lo que nos puede también generar este tipo de conductas. Con respecto a la microbiota, se ha estado también desarrollando mucha investigación al respecto. Sí se ha visto que pareciera haber una asociación entre cambios en la microbiota y en las personas con autismo, pues diferencias en la microbiota en personas con autismo. Por ejemplo, algunos estudios han visto que en los primeros meses de vida hay diferencias en la composición de esa microbiota en los niños que posteriormente fueron diagnosticados autistas con respecto a lo que no. ¿Ok? No necesariamente esto nos habla de causalidad. La causalidad como tal todavía no ha podido ser demostrada, pero sí abre una línea prometedora de investigación, sobre todo pensando en la parte terapéutica, para ayudar a estas personas a través de un microbioma más sano, ¿verdad?, a mejorar la parte conductual, el eje intestino-cerebro. Como ya les había mencionado, la clasificación vigente nos habla de 3 grados de autismo. Eso por lo pronto no se va a cambiar. Sin embargo, ya hay autores que están proponiendo que se haga una mayor, desmenuzar un poco más esa clasificación de autismo, porque el 1, 2 y 3 no me explica la heterogeneidad que hay en las presentaciones de autismo y a veces es muy difícil determinar en una persona que ves ciertas dificultades en cierto modo, pero más bien ciertas fortalezas en otra, ubicarla en un rango tan tajante como para decir es 1, es 2 o es 3. Y alguna gente dice, no, entonces es un 1, 2 o es un 2, 3, cuando realmente eso igual nos genera muchísima confusión. Por eso se está proponiendo cambiarlo más bien a fenotipos autistas, ¿ok? Que van más en relación, no solamente de la combinación de los rasgos clínicos ya conocidos de autismo, sino también del perfil cognitivo individual. Y entonces ellos proponen hacer estos 4 grupos. La persona con autismo que tiene comorbilidades, pero no retraso en el desarrollo. Entonces, son personas que tienen de sí el diagnóstico de autismo, pero que eran lo que algunos antes llamaban alto funcionamiento, van a la escuela, la parte verbal está bien, la parte cognitiva también está bien, pueden aprender. Eh,
pero tal vez sí hay comorbilidades con otras condiciones como déficit atencional, ansiedad o trastornos del ánimo, ese tipo de cosas. Ese sería este primer grupo. El otro grupo serían personas que no tienen estas comorbilidades, pero que sí se ve un retraso significativo en el desarrollo. Y no necesariamente, como les decía, em, em, tal vez no necesariamente tengan un TDAH, tal vez no tengan ansiedad, pero ahí sí vemos, ¿verdad? Mayor compromiso en la parte del lenguaje, tal vez un poquito más de compromiso en la parte de aprendizaje, que no se explica netamente por la condición autista, ¿de acuerdo? El grupo número 3 son personas que tienen características muy significativas de autismo, entonces vemos que sí tienen tal vez un mayor compromiso en la parte verbal, en la interacción social, pero sin retraso cognitivo. Y esto uno sí lo ve, chicos que tal vez ahorita están catalogados, por ejemplo, como un TA2, que son muy poco verbales, pero que están yendo a la escuela, que aprenden a leer, a veces hasta por ellos solos, que de repente logran manejar una computadora, o sea, que de otros modos que no son únicamente rindiendo exámenes o hablando, demuestran que sí están aprendiendo, que cognitivamente están bien, que tienen completa conciencia de lo que está sucediendo a su alrededor, simplemente que desde la parte de su perfil autista, la parte comunicativa y social está muchísimo más completa. Y el grupo 4 que se propone son personas que tienen esas manifestaciones significativas de autismo, pero que sí tienen además asociado un compromiso importante del desarrollo, lo que tal vez en este momento catalogaríamos como un autismo grado 3. Como les digo, eso ahorita está en propuesta, no es que ya se haya hecho el cambio, pero esta propuesta ayuda mucho a facilitar el seguimiento y sobre todo el establecimiento de qué necesidades tiene esa persona según esas características para ayudarle a mejorar sus habilidades. Otros conceptos clínicos de los cuales ahora hablamos un poquito más. Uno es el camuflaje o masking. Son personas que han hecho un gran esfuerzo, que cognitivamente tienen mucha capacidad, entonces hacen un gran esfuerzo para disminuir, por decirlo así, o camuflar o tapar sus características en autismo, ¿ok? Entonces, usted los ve que tal vez socialmente, laboralmente, tienen un nivel de funcionamiento, entre comillas, adecuado, ¿verdad? Pero eso es a partir de un gran esfuerzo personal. Eso explica por qué muchos diagnósticos se dan de forma tardía, sobre todo en las mujeres. Las mujeres tienden a hacer muchísimo camuflaje y se asocia además a un alto grado de ansiedad, ¿verdad? Por la presión que siente esa persona para lograr cumplir con esas expectativas sociales. Las estereotipias también se llaman stimming, ¿verdad? Lo pueden encontrar con ese nombre. Y lo importante acá es que se reconoce ahora que es una manera de estimulación de autorregulación cerebral. Anteriormente la gente buscaba mucho reprimirlas, ¿verdad? Y algunos papás todavía le dicen a uno, es que ¿por qué hace eso? Es que no me gusta cómo hace, el movimiento que hace o que lo haga todo el tiempo. Ahora se refuerza que es una estrategia de autorregulación, que es una manera para la persona de mejorar su concentración, de tener un poco más de calma, ¿ok? Incluso muchos movimientos autistas reivindican mucho hey, no quitemos el steaming. El steaming no tiene nada de malo y más bien tiene mucho de ayuda. Yo le digo a los papás, a usted le pica, usted se rasca, así de simple. Entonces, y si a usted le pica y se rasca y alguien llega y le dice, no se rasque, no se rasque, no se rasque, se va a sentir todavía más estresado hacia eso. Entonces, así es como hay que ver el steaming, como una manera de liberar esa necesidad física, sensorial, emocional, ¿verdad? Que se hace a través del movimiento y realmente no tiene absolutamente nada. Y todos los seres humanos los hacemos, dicho sea paso. Todo el que ha estado
escuchando una clase, incluso ahorita en este instante, si me están oyendo y están con un lapicero en la mano aquí moviéndolo constantemente, moviendo una pierna, eso es stimming. Esos son conductas autorreguladoras que ustedes hacen para lograr mantener su atención. Nada más que estas personas lo necesitan de repente hacer con mucha más frecuencia. El shootdown y el meltdown son lo que anteriormente o lo que conocemos como las crisis en autismo. En el caso del meltdown es ya una crisis de llanto, de conductas que pueden parecer agresivas o autolesivas, de desbordamiento emocional, de pérdida de control. Hay que tener claro que no es un simple berrinche, no es una rabieta, no es manipulación, es un desbordamiento. Es que ya esa persona realmente agotó, llegó al tope de su límite de tolerancia social, sensorial del entorno, ¿verdad? Y no puede hacer eso, no puede volver a su estado de calma hasta que no lo libere. La olla de presión explotó, ¿de acuerdo? Por el contrario, el shutdown es más bien es igual, una manera de decir ya emocionalmente no lo logro, pero es más bien hacia interior. Por eso le llaman se le dice que es un colapso silencioso. Antes se confundía con apatía, con timidez, es más, hasta con esa persona si es odiosa, va y se encierra y no quiere hablar con nadie y se queda allá en la esquina y no quiere hablar con nadie. Pero realmente ese esconderme en mí mismo es una manera de tapar el mundo, por decirlo así, de desconectarme de lo que está sucediendo a mi alrededor para lograr volver a mi estado basal, porque ya la sobrecarga sensorial o emocional realmente me sobrepasó. ¿De acuerdo? Es importante que sepamos reconocerlos, igual para educar de que no se trata simplemente de berrinches o de mala conducta, y sobre todo porque, pues, también por un poquito de respeto hacia estas personas y para ayudarle a las familias a que entiendan que si ven estas actitudes, traten de identificar en qué circunstancias es que lo hace. Y entonces, por ejemplo, si los meltdowns le dan a la persona en lugares muy ruidosos, donde hay mucha gente, como un centro comercial, pues tal vez, o un supermercado, pues tal vez entonces el mejor momento para ir a hacer las compras en familia no sea un domingo al mediodía, sino un día entre semana donde haya mucha menos gente, donde haya muchos menos estímulos y para esa persona sea más relajado estar ahí en ese lugar y sea una actividad que puedan hacer todos tranquilos. ¿De acuerdo? A eso me refiero con identificar las causas para tratar en la medida de lo posible de prevenirlas. Y si ya se dan, pues entonces para buscar estrategias de cómo ayudarle a esa persona a volver a regularse. Con respecto al autismo en mujeres, últimamente se está hablando mucho de la importancia del reconocimiento del autismo femenino, porque el perfil autista clásico, incluso el que hablamos al principio de esta presentación, está muy pensado en la población masculina, porque tradicionalmente se ha dicho que hay más hombres que mujeres, que son 4 hombres por cada mujer. Lo cierto es que recientemente se habla mucho de que en las mujeres suele haber mayor enmascaramiento, mayor camuflaje, mayor máscara, no solamente por una ligera mejoría, digámoslo así, o diferencia en la parte de afrontamiento social, sino incluso porque hay cosas que en las mujeres son socialmente más aceptadas, como por ejemplo los intereses restringidos. Y entonces nadie ve raro, o la mayoría de la gente no ve como curioso que la chica tenga su cuarto forrado de unicornios, ¿verdad? Y que todo sea rosado y que la sábana y que la ropa y que todo sea unicornios, 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 ¿verdad? Y que haya unicornios brillando por todas partes, lo vemos como algo muy de chiquitas, ¿verdad? Cuando lo cierto es que puede ser que ese sea su interés restringido particular, ¿verdad? Eso hace o ha hecho que muchos diagnósticos en mujeres sean tardíos, ¿verdad? O que se confundan con otras condiciones. El diagnóstico, esto es importante, sigue siendo clínico, ¿verdad? Todavía no tenemos marcadores biológicos que nos ayuden a hacer un diagnóstico que no sea basado en la observación de la conducta. Y de hecho, las pruebas diagnósticas como el CARS o el A22
se basan en eso, se basan en conductas, en observación de conductas, en ambientes estructurados que nos permiten pues hacer un puntaje y con base en eso establecer un diagnóstico. Pero realmente sigue teniendo mucho de relevante la experiencia del evaluador, incluso a la hora de aplicar estas mismas pruebas. Lo que sí es importantísimo y cada vez se reconoce más es que entre más temprano el diagnóstico, más temprana la intervención y eso va a mejorar muchísimo el pronóstico. Por eso es que se insiste montones en una identificación temprana. ¿Y cuáles son las cosas que incluso hasta en menores de un año ya deberían de llamarnos la atención? Y por eso lo puse aquí resaltado. El primero y el más importante, el contacto visual reducido. Y en segundo lugar, la poca interacción social. Esas son las cosas que se pueden visualizar más marcadamente en niños pequeños, ¿verdad? Un niño pequeño de un recién nacido vuelve a ver a sus padres a la cara cuando ellos le hablan, ya a partir de cierta edad le sonríe, balbucea en respuesta a la voz de sus padres. La ausencia de ese contacto visual, de esa interacción, un bebé de esos que juega poco, que sonríe poco, que no responde al nombre, que los seres humanos tenemos conciencia de nuestro nombre más o menos alrededor del año, ya todas esas cosas nos tienen que llamar la atención. Y aunque todavía sea tal vez muy temprano para un diagnóstico formal, no es muy temprano para una intervención, ¿de acuerdo? Cualquier retraso motor también nos tiene que hacer llamar la atención. Desafortunadamente, en un porcentaje no despreciable de niños, junto con el retraso en la parte social y comunicativa, que finalmente le ponemos de nombre autismo, se ha visto que viene acompañado un retraso motor desde edades tempranas. Y cualquier retroceso en el desarrollo de habilidades también siempre tiene que llamarnos la atención, que es otra cosa que muchas familias dicen, ¿verdad? El chico venía relativamente bien, hasta le dicen uno, yo tengo un video de la fiesta del primer cumpleaños donde sonrió y cantó cumpleaños feliz y sopló el queque y ya después del año y medio, después de los 2 años, dejó de hablar, dejó de hacer esto, dejó de hacer lo otro. Cualquier retroceso o pérdida de habilidades también tiene que ser un signo de alerta temprana. Ha habido avances, no les digo que no. Hay muchas cosas prometedoras para tratar de objetivizar un poco más ese diagnóstico temprano para que ustedes las conozcan. Hay estudios de resonancia magnética funcional, eso sí, no es la resonancia magnética diagnóstica, es la resonancia magnética funcional que permite identificar tempranamente ciertos patrones específicos de conectividad cerebral que están muy relacionados al autismo. Este segundo punto yo creo que es el más novedoso y es a lo que se está abogando ahorita más, que es el seguimiento ocular o eye tracking, que son dispositivos que permiten grabar hacia dónde miran los niños, incluso niños pequeños, hacia dónde prestan su atención cuando miran una serie de videos y cosas que tienen, que son como de naturaleza social. Entonces, ponen a los chiquitos a ver, aquí se ve, en esta imagen les puse un video de dos niños interactuando entre ellos. El patrón usual de observación de los seres humanos sería centrar nuestra atención hacia esos rostros, hacia esa interacción entre las personas, es lo que está aquí pintado de colores. Pero los chicos con autismo de repente centran su atención hacia otras cosas de la escena que no tienen nada que ver con esa interacción social. Y estos videos y estos patrones de visión se analizan con inteligencia artificial y es lo que permite predecir, ojo, aquí hay un patrón inusual de interacción de atención social. E incluso hay estudios que han visto que el uso de estos dispositivos tuvo una muy buena sensibilidad y especificidad, pero al integrarlo con el juicio clínico del pediatra, o sea, no es nada más poner al niño a ver los videos y que lo grabe y que la inteligencia artificial nos diga, sí, está viendo tal parte, sino que además esa información en conjunto con lo que el pediatra valoró sobre el desarrollo de ese niño, aumentó muchísimo la sensibilidad, vean que un 91% y ni qué decir la especificidad también, un 87%, que es bastante bueno para hacer un diagnóstico bastante temprano
de la posibilidad de autismo. E incluso estos dispositivos, hay algunos que ya están aprobados por la FDA y que están en uso en otros países, ¿verdad? No en Costa Rica, porque sí se ha visto que son de muy gran ayuda para hacer un diagnóstico o por lo menos una sospecha, una alta sospecha diagnóstica temprana. Con respecto a tratamiento, bueno, tenemos, lo más importante es que el enfoque terapéutico actual es de un tratamiento integral. De hecho, nosotros aquí, la parte médica, somos apenas una pequeña parte de ese gran banco, de ese banco que se llama tratamiento o abordaje del autismo. Aquí lo fundamental siempre va a ser la parte conductual, ¿verdad? El apoyo en terapias basadas en evidencia, por supuesto, que nos ayudan a que esa persona desarrolle habilidades específicas, ¿verdad? Y a la reducción de conductas que pueden llegar a ser incluso problemáticas para sí mismos o para otros cuando se presentan, ¿verdad? A través siempre de refuerzos positivos y en los contextos naturales. Lo ideal de estas terapias es que se den en, sí, en ambientes adecuados, pero que se lleven a cabo las mismas acciones en todo lado donde se desempeña el niño. Entonces, aquellas cosas que trabajamos en terapia, que se repliquen en casa, que se repliquen en la escuela, para que el niño realmente pueda ir avanzando en el desarrollo de esas habilidades. También hay entrenamientos específicos para la parte de habilidades sociales, ¿verdad? Esto para ya chicos un poco más grandes, adolescentes, adultos inclusive, ¿verdad? Que se pueden ir entrenando en esas reglas sociales no escritas que tal vez para los demás sean muy obvias, pero para ellos no tanto, ¿verdad? Que les permiten entonces tener mayor confianza de cómo desenvolverse en ambientes sociales, ¿verdad? De una manera asertiva y positiva. Ahora también están surgiendo técnicas de neuromodulación como el neurofeedback, estimulaciones cerebrales a través de estimulación magnética. Realmente todo esto está en fase de investigación, ¿verdad? Se han visto algunos resultados positivos en términos de regulación neuronal y de funciones ejecutivas. Todavía no es una terapia estandarizada, pero lo cierto es que se ve que es bastante positiva y sin tanto riesgo de efectos secundarios, porque no es que no los tengan, ¿verdad? La parte de dietas y probióticos, las dietas especializadas per se, libres de gluten, libres de caseína, realmente no han demostrado beneficios en la parte conductual de las personas con autismo, excepto en aquellas personas que sí tienen una alergia alimentaria confirmada. Que si yo tengo un niño que es una persona que es alérgica al gluten, que es alérgica a la caseína, y le quito esas cosas de su dieta, pues por supuesto va a mejorar mucho su bienestar integral, se va a sentir mejor y eso le va a favorecer el sueño, el aprendizaje, la conducta, etcétera, etcétera. Pero quitarlos por quitarlos al 100% de la población autista, realmente ya en estudios grandes no se ha visto que marque ninguna diferencia. El tema de los probióticos, como les decía, si bien es cierto, es una línea en muy buena investigación, el beneficio real que ha mostrado es en la disminución de muchos síntomas gastrointestinales que están presentes con frecuencia en autismo, que van también muy de la mano de alimentación, de selectividad alimentaria, de muchas otras cosas, pero que por lo menos sí les ayuda a mejorar constipación funcional, reflujo, otro tipo de molestias gastrointestinales que por supuesto también van a incidir en un bienestar integral para la persona. Lo más importante aquí es que el enfoque sea siempre personalizado. Los programas tienen que estar adaptados a las características del niño. No hay una receta estándar de cocina. No es que todo niño con autismo sí o sí va a ir a terapia de lenguaje o a terapia ocupacional. Puede ser que eso por ahora no lo necesite. Puede ser que esa persona necesite más enfoque hacia habilidades sociales. Puede ser que necesite un poco de enfoque más hacia regulación conductual, incluso antes de hablar de desarrollo o de un abordaje más integral por terapia de lenguaje. Cada caso se debe individualizar para brindarle las recomendaciones más adecuadas según el perfil del chico. Otra,
Otro tipo de intervención que se está viendo con más frecuencia cada vez en nuestro país es lo que tiene que ver con intervenciones asistidas con animales, no solamente perros, también en esto se utiliza equinoterapia y otros animales, ¿verdad? Dependiendo de los objetivos terapéuticos. Hay un estudio bastante grande, 45 estudios con 1.212 participantes que han mostrado que sí hay efectividad en las intervenciones asistidas con animales, específicamente para las personas con autismo. Entre las mejoras que se ha visto es la parte de comunicación social. ¿Por qué? Porque el animal se vuelve un puente positivo de esa persona hacia las personas a su alrededor. Es una manera de ayudarse, respaldarse socialmente. También ayudan o pueden ayudar en la reducción de la irritabilidad y las crisis, mejora la regulación emocional y conductual e incluso el animal per se puede ser entrenado para intervenir en caso de una crisis para ayudarle a esa persona a volver a la calma. Por eso se dice también que disminuye un poco la parte de hiperactividad. Y en el caso de la equinoterapia como tal, también la utilizan mucho para coordinación motora, ¿verdad? Para trabajar también la parte propioceptiva, de equilibrio y otras cosas que nos van a ayudar incluso en otras áreas del aprendizaje. E incluso puede favorecer hasta la parte de la comunicación verbal. ¿Por qué? Porque al niño se le enseña, por ejemplo, a darle las órdenes al perro para que el perro haga X o Y cosas. Y aunque sea un sienta, ven, abajo, come, después son palabras funcionales que está empleando para comunicarse y que puede ir integrando a su vocabulario, a su día a día, ¿verdad? Es de por sí ya algo motivador para los seres humanos la interacción con animales, ¿verdad? Entonces, por eso es que es una herramienta que si bien es cierto, por sí sola no es lo único, pues sí, puede ser de una enorme ayuda. Ya para entrar propiamente a la parte de tratamiento farmacológico, sí tenemos que tener clarísimo que los medicamentos no son para el autismo per se. Los medicamentos son para aquellas condiciones asociadas al autismo que podemos trabajar a través de una medicación, como la hiperactividad, como la dificultad para prestar atención, la impulsividad, la irritabilidad, la agresividad, cuando hay muchas obsesiones, cuando hay trastornos de sueño, ansiedad, depresión. Pero yo no puedo brindar medicamentos para que la persona siga mejor instrucciones, para que hable más, para que mejore las habilidades sociales. Las características propias del autismo se trabajan con toda esa parte terapéutica que ya lo mencionamos. Lo farmacológico se reserva para las coocurrencias o comorbilidades, como quieran llamarlo, que están muy frecuentemente asociadas al autismo. ¿Cuáles son los medicamentos que utilizamos con más frecuencia? Generalmente los antipsicóticos atípicos son los que suelen aparecer con más frecuencia en escena, como la risperidona, el aripiprazol o la quetiapina, que son los que tienen como objetivo trabajar la parte de irritabilidad, de agresividad, de crisis, ¿verdad? Cuando hay sí mucha conducta disruptiva que afecta no solo al niño, sino también a su entorno, ¿verdad? Y cuando hay también mucho problema de sueño. El tema acá es que sí pueden producir somnolencia, aumento de peso y aumento del apetito, ¿verdad? Particularmente la risperidona y por ende llevar a alteraciones metabólicas a mediano y largo plazo. Hay que usarlos con cuidado, hay que saber muy bien cuándo definitivamente debemos utilizarlos, ¿verdad? Porque realmente pueden ser de gran ayuda, pero hay que monitorizar muy bien la parte metabólica particularmente porque no queremos tampoco crear a largo plazo un problema metabólico simplemente por un control de sueño que tal vez podríamos trabajar de alguna otra manera. Para la parte de atención, concentración, impulsividad, lo que utilizamos son los estimulantes, ¿verdad? El metilfenidato de acción corta o de acción prolongada, que son los que se consiguen en el país. Esto es para déficit atencional con hiperactividad, que suele estar sumamente asociado al autismo. De hecho, dependiendo de los autores, se pueden llegar a encontrar que hasta un 80% de las personas con autismo tienen TDAH asociado. Yo le digo a los papás, son como mellizos con mucha frecuencia vienen junticos, ¿verdad? Y de hecho, la mayoría de las veces es la parte del déficit atencional lo que nos genera más retos a nivel escolar, propiamente a nivel educativo, que el autismo per se. Pero vamos a tenerlo claro, ¿verdad? Es para la parte de atención, concentración
Y entonces tenemos también que utilizarlos cuando vemos que vamos a mejorar esas conductas en particular. Y tener presente, ¿verdad? Que pueden producirnos dolor de cabeza, dolor abdominal, sobre todo al principio, y que muy en particular pueden reducir el apetito. Durante el tiempo, eso sí, que está bajo el efecto del medicamento, pero sí puede haber una disminución importante del apetito. Entonces, si ya de por sí tenemos un chico que es selectivo, que no percibe el hambre, entonces hay que insistirle para que coma. Después tenemos con mucha más razón que vigilar que no vaya a tener una reducción significativa en el apetito que vaya a terminar tampoco afectando su peso, su crecimiento. Hay otros medicamentos sobre la palestra, no les digo que no, pero son de uso ya de segunda, de tercera línea en particular. La parte de ansiolíticos y antidepresivos se utiliza para lo que son cuando vemos que hay síntomas ansiosos o depresivos asociados, ¿verdad? Este, también puede utilizarse anticonvulsivantes. Ahí me disculpo que volví a poner el mismo título, no lo cambié, pero el de la derecha es el uso de anticonvulsivantes. Los anticonvulsivantes, por supuesto, de primera entrada pueden utilizarse para trabajar la epilepsia, tratar la epilepsia si es que está asociada, y dicho sea paso, las personas con autismo tienen una mayor probabilidad de desarrollo de epilepsia que la población general. Entonces, no es tampoco tan infrecuente. Aquí de los más conocidos, el valproato de sodio, la carbamazepina, la lamotrigina, el topiramato. Pero también podemos utilizar los anticonvulsivantes, perdón, como estabilizadores del ánimo en aquellos niños que tienen problemas conductuales y que todavía, por la razón que sea, no podemos utilizar ya sea antipsicóticos atípicos o estimulantes si es que no es un problema netamente atencional. Entonces, a dosis baja no solamente es para tratamiento de convulsiones, sino que también nos puede ayudar en esa parte conductual de irritabilidad y de agresividad. ¿Ok? Recientemente también salió a la luz sobre el ácido folínico, ¿verdad? Habían hecho una publicación en Estados Unidos de las autoridades de salud de ese país y qué sé yo, que acababan de aprobar un medicamento para el autismo, que es el ácido folínico. ¿Ok? Resulta ser que el ácido folínico, que no es lo mismo que el ácido fólico, porque el ácido folínico viene tiene una biodisponibilidad distinta a dosis muy altas, porque estamos hablando de 2 miligramos por kilo por día, hasta un máximo de 50 miligramos diarios, sí mostró mejoría en la parte de habilidades, de conductas de personas con autismo, pero esta mejoría se da en aquellas personas, o la diferencia realmente estadística se da en aquellas personas que tienen autoanticuerpos contra los receptores de ácido folínico, o sea, que tienen una condición propia que hace que su disponibilidad corporal de ácido fólico sea menor que la población general. Claramente, para saber quién tiene esos autoanticuerpos, hay que hacer estudios de laboratorio específicos que no son baratos, que no están accesibles, porque vean ustedes que en el grupo placebo, el improvement en la prueba CARS, que fue una de las que les presenté ahora de diagnóstico, fue comparable tanto en los que tenían como en los que no tenían autoanticuerpos. O sea, en el placebo hubo mejoría, independientemente de si tenían o no tenían los dichosos anticuerpos. Pero en el grupo que recibió ácido folínico, la mejoría en las puntuaciones, en el scorecards, fue muchísimo más pronunciada en aquellos que tenían altos títulos de autoanticuerpos. ¿Ok? Así que eso es lo que hace la efectividad del ácido folínico en conducta en autismo. No es el medicamento per se, es la presencia de autoanticuerpos. Porque ya me han empezado a preguntar, tanto padres de familia como colegas, ¿verdad? ¿Qué se sabe al respecto? ¿Qué dónde se consigue? Como les digo, no es nada más darlo por darlo y hay que darlo a dosis realmente muy altas para ver algún tipo de diferencia. ¿De acuerdo? Otros componentes, nada más por ahí, por si lo ven.
Ya aquí se los había mencionado, el ácido folínico a dosis altas de más de 5 miligramos por día. Sí ha tenido cierta mejoría en la parte del lenguaje, en la parte de comunicación, pero como les había dicho, esto está muy de la mano con la presencia de los autoanticuerpos. La vitamina B12 y de manera inyectada, pues también algunos estudios han dicho, reportan cierta mejoría en la parte del lenguaje y comunicativa. En atención, hiperactividad, nuevamente el folinato, ¿verdad? Los ácidos grasos esenciales. Si bien es cierto, el beneficio es leve moderado, los efectos secundarios son pocos, ¿verdad? Aquí lo que hay que tener cuidado, porque mucha gente le está dando por darle a los hijos ácidos grasos esenciales, lo cual no está mal, ¿verdad? Pero tenemos que tener la certeza de que es un producto de buena calidad, ¿verdad? Y no hay una dosis que esté como estandarizada para decir cuánto es lo suficiente, ¿ok? En la parte cognitiva, nuevamente el folinato, la vitamina B12. En la parte del sueño, la melatonina, que se ha popularizado montones, existen muchas hipótesis de por qué funciona, porque realmente funciona, y es que sí parece haber, aparte de las diferencias en la interocepción, les hablaba del reconocimiento de las señales de sueño, sí parece haber alteraciones en los ciclos de la melatonina o en los receptores de la melatonina con personas con autismo que hacen que la melatonina les ayude realmente a dormir mejor, ¿verdad? Pero todo esto siempre tiene que acompañarse de higiene del sueño. Para la ansiedad, también ahora están recetando mucha vitamina B6, perdón, y de hecho también hay gente que compra ácido fólico de una vez con vitamina B6, porque sí parece que tiene cierta ayuda en la parte ansiosa, ¿verdad? En su salud en general, la gente le gusta brindar multivitamínicos y qué sé yo, para ayudar sobre todo en aquellos chicos que son tremendamente selectivos en su alimentación, ¿verdad? Y que uno sabe que nutricionalmente no están recibiendo todo lo que debieran. Y para la parte de síntomas gastrointestinales, el magnesio sigue siendo de súper enorme ayuda para el tratamiento del estreñimiento. Ahora también se ha puesto de moda el brindar magnesio, supuestamente para la parte conductual o depresiva, ansiosa o para dormir. Realmente el beneficio real demostrado del magnesio es en síntomas gastrointestinales, en estreñimiento. En la parte depresiva se puede recomendar, pero lo que se ha visto es que es para depresiones leves o moderadas y siempre acompañado del tratamiento antidepresivo como tal, digamos, por sí solo no es suficiente para mejoría en la parte anímica. Y otra cosa muy importante de esta publicación en particular es que fue una entrevista, fue un cuestionario que le pasaron a las mismas familias. Entonces, los mismos autores dicen, ojo, esto es lo que la gente dice que ha visto, ¿verdad? Pero está el factor también de si yo realmente, de si esa efectividad fue real o no, de si realmente esto es medible ya en una manera más experimental y no nada más porque yo como mamá percibí que después de que le empecé a dar el folinato está más atento o empecé a ver tal otra cosa. ¿Ok? De repente sí hay algunos estudios que nos dicen, ojo, esto puede funcionar, pero nada de esto por sí solo es tratamiento único, ni debe ser tratamiento único para una persona con autismo o con alguna condición del neurodesarrollo. El autismo generalmente no viene solo, viene con muchísima frecuencia, acompañado de dificultades cognitivas, déficit atencional, como ya les había mencionado, otros síndromes como Tourette o por tics. La epilepsia es sumamente frecuente en autismo, tiene dos picos de aparición, uno en edad temprana, más o menos alrededor de los 3 años, y el segundo pico de aparición puede ser alrededor de la pubertad. Eso no quita que la persona no pueda empezar a convulsionar en cualquier otro momento de su vida. Los trastornos gastrointestinales es un motivo de consulta súper frecuente. Las alergias también suelen ser más altas y ya de por sí en la población costarricense que tiene una carga alérgica ya de por sí muy elevada, puede haber comorbilidades genéticas,
síndrome X frágil, esclerosis tuberosa, otras condiciones que se sabe están asociadas altamente al autismo. Y los problemas de sueño también suelen ser una queja muy frecuente y que es importante reconocerlos porque es algo que no solamente afecta a la persona en general, sino a toda la familia. Porque si tenemos un chiquito que se despierta a las 2 de la mañana y se pone a jugar como si fueran las 2 de la tarde y no se vuelve a dormir hasta las 5 de la mañana, ese niño no durmió y no durmió nadie en esa casa, ¿verdad? Entonces todos se ven afectados por eso. En la parte emocional también suele haber mayores niveles de ansiedad y depresión. Y en la parte conductual, pues sí, desafortunadamente podemos ver irritabilidad, agresividad, conductas autolesivas. Pero espero que ya les haya quedado claro que estas conductas no es una característica per se del autismo, no es un criterio diagnóstico, sino que muchas veces suceden a raíz de esa sobrecarga emocional y sensorial, ¿verdad? Que termina haciendo que la persona tenga un meltdown o un shutdown, ¿verdad? Y que entonces lo que debemos abordar es el por qué están ocurriendo, identificar por qué están ocurriendo para ayudarle a la persona en la medida de lo posible a evitar. Muchísimas gracias por su atención. Espero que esta presentación les haya sido de utilidad. Aquí les quedan mis datos de contacto por si desean hacerme alguna pregunta o ampliar algo con respecto a lo que conversamos ahorita. Nuevamente, gracias a los organizadores y quedo a la orden.